Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Auditoría al proceso de remuneraciones, parte 2. Este webinar es traído a ustedes por Uwigo Software Contable, parte del grupo Informat, y hoy junto a Hugo Bustos, socio de Masterlink HR Support. En la sección pueden preguntar en la plataforma de Soho al hacer clic en el icono, el signo de pregunta, y nuestro speaker, que será nuestro participante, el señor Hugo, le contestará al final de la sesión. Damos bienvenida al señor Hugo. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto de poder volver a compartir con Wigo un webinar de estas características. Bueno, este curso básicamente es la continuación del curso que hizo anteriormente el profesor Claudio Bustos, en la cual se enfocó básicamente en aspectos que dicen relación con aspectos contables del control, de la auditoría, de lo que son la auditoría a la nómina, o el proceso de remuneración, como nosotros lo conocemos aquí en Chile, ¿ya? Nosotros vamos a tener una perspectiva un poquito distinta. La perspectiva que había planteado el profesor Claudio anteriormente era una perspectiva después que se haya procesado las remuneraciones, después que se pagaron las cotizaciones, se pagaron los impuestos, se analizaron las cuentas y en base a los saldos que tenían estas cuentas se podían identificar una serie de posibles errores que podíamos encontrar durante este proceso. Nosotros, a diferencia del curso 1, lo que vamos a ver ahora es cómo, de alguna manera, anticiparnos a estos errores, ¿ya? Bajo dos perspectivas. La primera perspectiva es antes de, y la siguiente perspectiva es cuando ya está el proceso ingresada la información, procesada, pero todavía no pagada las remuneraciones, ¿ya? Entonces, en el primer caso, para poder nosotros identificar posibles errores que podemos tener en el sistema de remuneraciones o en los procedimientos, tenemos que hacer un recorrido por todo lo que implica y todo lo que conlleva el proceso de nómina. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles van a ser las cuentas contables, ¿no es cierto?, que intervienen en un proceso de remuneraciones. Las típicas, sueldos por pagar, sueldos como gasto, anticipos, préstamos por pagar, retenciones varias, que son las típicas cuentas con las cuales nosotros nos manejamos, ¿ya? Y tener bastante claro cuáles van a ser las operaciones del ciclo de la nómina. ¿Qué viene primero, qué viene después? Viene una fecha de corte, el día 15, que probablemente pagamos el anticipo de sueldo. Después del anticipo de sueldo viene una fecha que probablemente va a depender del tipo de empresa. El corte va a ser el día 20 para lo que son los haberes variables, para poder recopilar toda la información desde las distintas áreas y poder ingresarla adecuadamente, ¿ya? Nosotros también tenemos que tomar en cuenta el tamaño del negocio, ¿ya? El tamaño de la empresa. Si nosotros estamos hablando de una empresa que tiene más de 1000 trabajadores a procesar, es bastante imposible que realmente vamos a pesquisar uno por uno los errores. Ahí seguramente vamos a tener que pensar en algún tipo de metodología que tenga que ver con muestras, ¿ya? Tomar muestras representativas, ¿ya? Otra cosa, hay que comprender la estructura del ciclo y diseñar pruebas de control sustantivas. Nosotros vamos a ver en la mitad de este curso una prueba que se llama conciliación de remuneraciones, que es bastante útil, que se usa para empresas medianas, pequeñas, y con la ayuda de inteligencia artificial también en empresas grandes, ¿ya? Ahí le vamos a ver la utilidad, ¿ya? Tenemos que diseñar también procesos analíticos para el ciclo de la nómina, ¿ya? Que se sigan, verificar no solamente que existan estos ciclos, estos procedimientos, sino que verificar el cumplimiento fiel de ellos y diseñar pruebas de detalle para los saldos de las cuentas, que fue lo que vieron con el profesor Claudio. Ya, ¿cómo nosotros vamos a identificar este ciclo de nómina? Primero vamos a identificar los riesgos del negocio del cliente que afectan a las cuentas de pasivo de la nómina. Básicamente, nosotros donde tenemos posibilidades de error es básicamente con las deudas que podamos tener producto del procesamiento de la nómina. Por ejemplo, sueldos por pagar. ¿Con quién vamos a tener la deuda? Con los trabajadores, y obviamente no nos podemos permitir errores. ¿Con qué otro tipo de pasivos se nos puede generar? Impuestos por pagar.
la cuenta de impuestos no nos podemos equivocar, ¿no es cierto? Es un riesgo muy alto. Cotizaciones previsionales, en estos días menos aún no podemos tener errores con las cotizaciones previsionales. Entonces, a ese tipo de cuentas de pasivo nos referimos, ¿ya? Dependiendo del tamaño de la organización, de la dinámica, ¿no es cierto? Si hay empresas con alta dotación, con alta rotación también, hay que establecer algún rango de error tolerable. O sea, es imposible que una empresa tenga cero error. Siempre vamos a tener errores que son tolerables. ¿Qué puede ser un error tolerable? Que a lo mejor se quedó un descuento fuera y que en un proceso de reprocesamiento o de reliquidación podamos corregirlo y evitar un error que nos implique mayores consecuencias. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que ver nosotros es evaluar el control del riesgo para el ciclo de las nóminas, o sea, ver si los riesgos que nosotros estamos expuestos son riesgos altos, medios o definitivamente bajos. Eso va a depender del tipo de rubro que tengamos nosotros, del tamaño de la empresa, de la dotación y de la rotación que tengamos de gente. ¿Ya? Por último, aquí no hay recetas para diseñar pruebas de control. Todas estas pruebas son básicamente pruebas que son ad hoc al tipo de empresa. Y en la fase 3, básicamente nosotros tenemos que diseñar y llevar a cabo procedimientos de análisis para el ciclo de la nómina. ¿Ya? Esta etapa de diseño y de análisis implica posteriormente un proceso de ir validando que estos procedimientos se vayan cumpliendo. ¿Ya? Y por último, y esto es muy útil para empresas especialmente medianas y grandes, diseñar pruebas con detalle de saldo en cuentas de nómina para satisfacer objetivos de auditoría relacionados con el saldo. Y en este caso son procedimientos propios de la auditoría, va a depender del tamaño de la muestra y la muestra que vamos a seleccionar y en qué tiempo lo vamos a hacer. Bueno, ¿cómo parte el ciclo de recursos humanos? El ciclo de recursos humanos que afecta al pago de nómina es el que parte con la contratación, ¿no es cierto?, de los trabajadores, ¿ya? Podemos destacar aquí dos grandes hitos, ¿ya? Nosotros, ¿dónde podemos encontrar posibilidades de error? Que se esté cancelando básicamente remuneraciones, a personas que no existen. Eso puede ocurrir en empresas de alta dotación, de miles de trabajadores, ¿no es cierto? O puede ocurrir con empresas de alta rotación, es decir, pagarle erróneamente a trabajadores que ya no existen, ¿ya? Bien, de estas pruebas que vamos a hacer, nosotros vamos a alcanzar a ver una solamente en el webinar, pero es bastante útil. Nosotros tenemos que ver que básicamente las cuentas se relacionan básicamente con las operaciones del año. Normalmente la nómina, el pago de nómina, los sueldos que se pagan, es relativamente pequeño respecto a otros procesos de pago que son más altos. Por ejemplo, las compras que se hacen, los pagos por gastos generales o por gastos propios de la operación, y que generalmente conviene tenerlos siempre separados en cuanto al procedimiento y no tenerlos pagados en forma conjunta a través de un departamento de finanzas o de tesorería. ¿Ya? En cuanto a tiempo, me refiero. Bien. De aquí vamos a ir soltando. Bueno, el ciclo nosotros sabemos que parte con la contratación del personal, por lo tanto nosotros tenemos que tener claridad de cuántas personas contratamos, las condiciones con las cuales contratamos, la documentación que se genera con respecto a la contratación, en este caso el contrato de trabajo, y cuando ya el trabajador está contratado y lleva algunos meses, también la remuneración, las condiciones pueden variar a través de una documentación que son los anexos de contrato. También el contrato puede terminar, ¿no es cierto?, por distintos motivos legales, y básicamente hay un documento que es el finiquito, que es el que pone fin a esta relación contractual y por lo tanto también pone fin a las remuneraciones que se les van a estar pagando, ¿ya? Bien, aquí tenemos nosotros las cuentas que vienen asociadas a las funciones y al tipo de documentos que vienen en el registro. Viene el efectivo de la nómina, que tiene que ver con funciones de personal y de empleo, y los registros son básicamente los registros de personal, que parten desde una ficha, que parten desde un contrato de trabajo, un finiquito y otras documentaciones, como por ejemplo que las vacaciones, ya que son documentación secundaria, que también hay
nos afectan en el proceso. Todas las cuentas de gastos por nómina, ¿ya? Son todas aquellas cuentas que de alguna manera tienen relación con funciones del negocio que miden tiempos, ¿no es cierto?, que miden preparación de nómina, para lo cual nosotros tenemos que tener uso como los registros, como por ejemplo el control de asistencia, la famosa tarjeta del personal, o algún tipo de medición de tiempo que hoy en día se hace electrónicamente, los tratos, ¿no es cierto?, algún tipo de los bonos de producción, todos estos haberes de tipo variable. Hay otras cuentas que son de retención de nómina, que son cuentas que nosotros tienen relación con terceros. Nosotros le vamos a deber terceros. Es decir, le descontamos probablemente al trabajador algún tipo de montos para que nosotros los vamos a retener por un tiempo y posteriormente lo vamos a pagar a un tercero. Estas cuentas de nómina, las típicas, sueldos por pagar es la más importante, la deuda la tenemos con los trabajadores, retenciones varias, la caja de compensación, ya algún convenio que pueda tener con algún tipo de unidad médica, algo con respecto a la salud, etc. Bien. Nosotros tenemos que evaluar el riesgo de control que vamos a medir en lo que es la auditoría. Básicamente, esta medida de evaluación hace que la probabilidad del error se disminuya o que llegue a un monto que sea tolerable. Es imposible que esta medición llegue a cero. No existe eso, ¿no? Es prácticamente imposible. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar para que cada vez esto sea montos pequeños, montos que prácticamente tender a cero, pero en la realidad nunca vamos a llegar a cero, ¿ya? Cuando nosotros determinamos las pruebas de control, estas tienen que estar determinadas por una dependencia planeada en los mismos, ¿ya? Tenemos que diseñar pruebas que sean sustantivas, ¿ya? Que sean de alguna manera orientadas a satisfacer un objetivo que sea mínimo en cuanto a auditoría para que esta auditoría se considere confiable y que esté, por supuesto, relacionada con las operaciones, ¿ya? Estas pruebas siempre son diseñadas ad hoc con lo que son el tipo de empresa, el tamaño, la rotación, ¿no es cierto? Y de esto se desprenden procedimientos, la determinación de lo que va a ser el tamaño de las muestras que vamos a tomar. Si la empresa es muy pequeña, prácticamente a lo mejor no tenemos que tomar la muestra es básicamente todo el proceso de remuneraciones. Si la empresa es muy, muy grande, hay que tomar muestras representativas, ¿ya? Bien, algunos objetivos que tiene la nómina relacionada con la operación. Nosotros tenemos que pagar las nóminas, ¿no es cierto?, por el trabajo que realizan los empleados, ¿no es cierto? Existen controles internos que se hacen a través de información que nos entregan las distintas unidades, a través de ciertos registros y también por otros medios informáticos, ya como sea el control de asistencia, el control de turno, el control del trabajo, de productividad, en fin, todo ese tipo de información conlleva, ¿no es cierto?, a alimentar un proceso de remuneraciones. A partir de eso, se elaboran las pruebas de control, que en el caso, por ejemplo, que existan tarjetas de asistencia o un sistema de control de asistencia, examinar estas tarjetas, ya sea a través de un muestreo o a través de la totalidad, si lo permite, ¿no es cierto?, revisar las políticas de personal, si estas se están cumpliendo, si se están dando los topes que se ha determinado la empresa y también los topes legales en cuanto a la aplicación de ciertas normas. Y las pruebas sustantivas, bueno, aquí básicamente hay varias. Aquí les voy a mostrar algunas. Revisar el diario de nómina, el libro de contabilidad para detectar cantidades inusuales, ¿no es cierto? Generalmente esto pasa cuando se compara un mes con otro. Siempre un mes con otro nos revela de repente cantidades que a veces son inusuales y de ahí se puede desprender algún tipo de error o algún tipo de, ni Dios lo quiera, algún tipo de fraude, ¿ya? Comparar los pagos, ¿no es cierto? Hoy en día los cheques casi no existen, es muy poco la gente que le pagan con cheques. Hoy en día existen lo que son las transferencias, ¿no es cierto? Los pagos directos en las cuentas corrientes o cuentas vistas de cada trabajador y por lo tanto también se pueden comparar los líquidos que se les depositó de un mes a otro a cada trabajador. Y de repente cuando estos escapan de una cierta normalidad, nos llama la atención y ahí podemos meternos más a analizar.
Otro elemento dentro del objetivo de la auditoría están las transacciones existentes que se registran. Eso va a medir la integridad. Aquí tenemos que ver, por ejemplo, que le estemos pagando a las personas que realmente existen en el trabajo, ¿ya? No personas que se fueron, no personas que nadie ha contratado, ¿ya? Y esto puede ocurrir por fraude, porque alguien está haciendo un fraude, o puede ocurrir porque alguien ha sido poco acucioso, no ha desactivado a un trabajador que fue finiquitado, una serie de situaciones, ¿ya? Bien. Ya. Vamos a ver ahora una herramienta que es bien útil, que se llama conciliación de remuneraciones. Conciliar implica comparar, ¿ya? Y aquí nosotros lo que vamos a comparar es el ciclo completo, ¿ya? El ciclo completo de remuneraciones, pero desde una perspectiva de remuneraciones, ¿ya? Esta conciliación de control, aquí tenemos una empresa ficticia, ¿no es cierto? Una empresa ficticia, parte con algunos elementos con los cuales se alimenta el sistema de remuneración que nosotros tenemos que tener claridad y verificar que estos sistemas han sido alimentados adecuadamente con la información verdadera, ¿ya? Por ejemplo, aquí están los parámetros del FP. Estos parámetros, ¿cierto? Nosotros los sacamos de alguna fuente oficial y tenemos que compararlos con lo que tenemos ingresado en el sistema. Y eso hay que visualizarlo, ¿ya? En forma física, ¿no? Ir al sistema y comparar con eso. Hay sistemas que trabajan en línea, que trabajan en nube, que actualizan automáticamente estos parámetros y que no tenemos la necesidad de revisar, aunque nunca estaría de más. Se fijan, por ejemplo, el valor del OF, oficialmente en el mes de junio fue 37.571,58, vamos al sistema y verificamos que está con el mismo valor ingresado, lo mismo los OTM. Los tramos de asignación familiar, y aquí viene el movimiento de conciliación. Lo primero que tenemos que conciliar es la cantidad de trabajadores que tiene la empresa que vamos a liquidar. Y para eso partimos con el saldo anterior, el saldo final que nos arrojó la nómina de remuneraciones del mes anterior. En este caso, nosotros vamos a analizar junio, vamos a liquidar como si hubiéramos liquidado en junio, y para lo cual tenemos que tomar el saldo final del mes de mayo. En este caso son 267 personas. ¿Por qué pueden variar estas 267? Esto puede variar por dos motivos. Básicamente puede variar, primero desde la perspectiva de la dotación, por contrataciones que se hacen en el mes siguiente, es decir, en junio, en este caso hubo 4 personas que se contrataron, y puede disminuir, por eso está en un signo negativo acá, por egresos, ya sea por despido, renuncia, y en este caso vemos que partiendo de 267, entraron 4, y se fueron 4 también, con lo cual el saldo final se mantuvo exactamente igual. Si nosotros tuviéramos saldo totalmente distinto, naturalmente ya tendríamos la primera gran descuadratura, la descuadratura de remuneraciones por estar pagando a alguien que no existe o a alguien que nos esté faltando, ¿ya? Entonces ahí donde, cuando aparecen estas diferencias, es donde tenemos que hincar los dientes, ¿ya? Bueno, ahora vamos a analizar y conciliar lo que es el libro de remuneraciones. Al igual que en el proceso anterior, nosotros en el libro de remuneraciones tenemos que comparar los dos libros anteriores. Y aquí solamente vamos a comparar los haberes fijos. ¿Qué haberes fijos tiene, por ejemplo, esta empresa? Esta empresa tiene un sueldo base, la movilización, la colación y tiene un bono de responsabilidad, ¿ya? Esto es el caso de esta empresa ficticia. Y estos son los saldos que en el mes de mayo presentó al final del libro. Estos saldos, en teoría, de un mes a otro no deberían variar. ¿Pero por qué pueden variar? Pueden variar porque ingresan personas, ¿cierto? Pueden aumentar porque ingresan personas, como en este caso. Pueden disminuir porque se van personas. Pueden aumentar porque se les cambia la renta, se le aumenta la renta por algunos motivos a algunas personas. Pueden aumentar por licencias médicas del mes anterior. En el mes de mayo, si hubo personas con licencia médica, tuvieron menos renta, pero en el mes siguiente esa renta se tiene que reponer porque la persona vuelve a trabajar y por lo tanto el libro va a aumentar en la cantidad de días que se descontó en el mes anterior.
Pero también por licencias médicas en el mes presente, en el mes de junio, disminuir, como es este caso, ¿ya? También pueden haber variaciones, personas que tienen remuneración variable, como por ejemplo las personas que trabajan por hora, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, se puede, de un mes a otro pueden tener variaciones positivas o negativas, ¿ya? También pueden haber pagos proporcionales de estas personas y, por ejemplo, personas que ingresaron a mediados del mes anterior, ¿ya? Y por lo tanto, el mes siguiente van a ganar su sueldo completo, siendo que en circunstancias en el mes anterior ganaban proporcional. Entonces, esto opera de la siguiente manera. Usted aquí registra lo que le dice el libro de remuneraciones del mes anterior y se va a la última columna, a la última fila, acá, y registra lo que le tira el libro de remuneraciones antes que pague, sino cuando ya está procesado el libro. Esto es lo que me está tirando, ¿ya? Y con todos los movimientos que vamos a ir viendo, deberíamos en teoría cuadrarlo, llegar a esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a partir como que esta empresa es pequeña. Como esta empresa es pequeña, es fácil hacer estos movimientos. Metemos a todos los que, bueno, partimos de 421, 776, 956 de remuneración sueldo base, que pudo haber aumentado, que aumentó porque entraron 1, 2, 3, 4 personas con estos sueldos. Y ahí se coloca lo que aumentó. Pero por otro lado, tenemos egreso personal que fue despedido o renunció, que también fueron 4 en distintas fechas, cuyo sueldo le disminuyó este mes. Y aquí está con signo negativo, es decir, por un lado, por ingreso aumenta la planilla y por otro lado disminuyen las remuneraciones de sueldo base, este concepto, por egresos. ¿Hubo modificación de renta? Y aquí nosotros tenemos que ver que en este caso hay una modificación de renta de 2 personas, ¿ya? Que nos explicarían el aumento de renta. Las licencias médicas del año anterior, recuerden que estamos analizando el mes de junio, las licencias de mayo aumentan el mes siguiente, porque las personas que faltaron por licencia médica en el mes de mayo, ya en el mes de junio vuelven a tener sueldo completo y por lo tanto los días que faltaron se tienen que reponer, aumentan en el libro, impactan en el libro del mes de junio. Vámonos a las licencias médicas del mes de junio, ya en el mes de junio disminuyen directamente, es decir, en el mes presente, están disminuyendo por licencia médica y por eso va con signo negativo. Ahí la planilla disminuye. Aquí tenemos algunos casos de personas que trabajan por hora, ¿ya? Y aquí puse los montos por los cuales ganaron entre mayo y en junio, y la diferencia vemos que en la mayoría de los casos aumentó, aquí disminuyó un poquito, aumentó un poquito, y finalmente tenemos los pagos proporcionales, ¿ya? Personas que ingresaron a mediados, o un mes después del primero del mes anterior, y hay que reponer esa remuneración porque el mes siguiente ya ganan sueldo completo, ¿ya? Entonces, en teoría, este valor que está acá, deberíamos llegar a lo mismo, ¿ya? En este caso, ahora como nosotros vamos a hacer operaciones de división, de multiplicación, ¿no es cierto? Obviamente no va a dar exactamente igual. En este caso, por ejemplo, que nosotros aquí hicimos los cálculos haciendo divisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí una persona que faltó, se vio el sueldo base de él, se dividió por 17, se multiplicó por 25 días de licencia. Todo eso va a ir acumulando algunas diferencias y por lo tanto aquí básicamente el libro prácticamente está cuadrado. Es decir, lo teórico, lo que me tira el sistema de remuneraciones que está aquí en negrilla, es consistente con lo que yo calculo básicamente mal, ¿ya? Lo mismo pasa con las remuneraciones. Las remuneraciones también, la movilización, que parte de 3.976.999, aumenta por la movilización que acompaña a los nuevos ingresos, disminuye por las movilizaciones de aquellos que no, que ya no trabajan con nosotros, ¿cierto? Aumentan con las licencias médicas del mes anterior, porque también se les descuenta la movilización a las personas que están con licencia, disminuyen con las licencias médicas del mes presente, ¿ya? Y, bueno, lo mismo para los pagos proporcionales. En este caso, por ejemplo, aquí también tuvimos una diferencia entre el teórico, lo que nos tiró el sistema, versus lo que nosotros calculamos de 1 peso. O sea, prácticamente estamos cuadrados, no hay errores significativos, ¿ya? Lo mismo la colación se comportó de la misma manera, partimos del saldo anterior, del mes de mayo,
¿no es cierto? Y esta colación disminuyó porque hubo alguna persona que egresó aquí, que tenía colación y que por tanto ese concepto ya no está en la planilla actual y disminuye. Aumenta en este caso, o en algunos casos, por personas que tuvieron licencia médica y que tenían este concepto de colación. Y finalmente, lo mismo con las licencias médicas del mes presente, junio, nosotros recuerden que estamos trabajando en junio, disminuye para aquellos que tienen colación, ¿ya? Y por lo tanto, en este caso también tuvimos un teórico que nos tiró el libro del proceso de remuneración de 9,41 y nosotros calculamos 9,41, una diferencia mínima de 1 peso producto del redondeo. Y aquí hicimos algo en forma intencional para que ustedes vean la utilidad de lo que es conciliar la remuneración. Aquí, por ejemplo, esta empresa tiene lo que llaman un bono de responsabilidad, que parte desde el mes de mayo con un saldo de 3.500.569, lo cual, información que hemos sacado del libro de remuneraciones, empiezan todos los movimientos, ¿no es cierto? Aumenta por gente que tenía este bono y que tuvo licencia en el mes anterior, disminuye por personas que estaban con licencia médica en el mes presente y que tienen este concepto, ¿no es cierto? Y vemos de que hay un teórico que nos tiró el sistema de remuneraciones de 3.550.001 y sin embargo nosotros con todos estos movimientos deberíamos haber llegado a 3.510.000. Es decir, aquí hay una diferencia importante que nosotros tendríamos que empezar a investigar. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve básicamente para poder enfocar dónde vamos a revisar, dónde nosotros nos vamos a destinar nuestro tiempo. Y en este caso, por ejemplo, no tiene sentido revisar el sueldo base, la movilización, la colación, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es revisar, comparar todos los bonos de responsabilidad del mes pasado con el mes actual. Y de ahí debería salir la diferencia. ¿Ya? Debería salir la diferencia y podemos corregir antes de hacer un reproceso y pagar finalmente. ¿Ya? Este es, bueno, por el tiempo no alcanzamos a ver toda la herramienta, pero esta es una herramienta muy poderosa que se llama conciliación de remuneraciones. Les recuerdo que por un lado se concilia la dotación, con lo cual nos aseguramos que no le estemos pagando a nadie de más ni a nadie de menos. Y en cuanto a montos de los saberes fijos, la conciliación de estos saberes fijos, trabajamos con los 2 libros de remuneraciones que nos emite el sistema en el mes de mayo y en el mes de junio, y hacemos las operaciones en forma manual y llegamos teóricamente a un monto que nos va a permitir nosotros conciliar y determinar si hay errores. Ahora, esta conciliación, esta herramienta es muy útil para empresas pequeñas y medianas, ¿ya? Hay empresas grandes, pues esto es imposible, ustedes pensarán que esto es imposible llevarlo a cabo en una empresa de alta dotación. Hoy en día con las herramientas de inteligencia artificial se pueden hacer, ¿ya? De hecho, hay empresas que tienen, tienen algunos tipos de adones en los sistemas de remuneraciones que hacen esta conciliación, ¿ya? Que de forma paralela trabajan con los sistemas de remuneración. Bueno, es eso lo que les puedo mostrar respecto al curso número 2 de lo que es la auditoría de remuneraciones desde un punto de vista administrativo, de los procesos administrativos. Y bueno, básicamente darle las gracias por escucharme y poner atención. Ahora vamos a ir a la ronda de preguntas. Excelente, Hugo. Muchas gracias por este webinar. Ahora vamos con la sesión de, como usted dijo, preguntas y respuestas. Mientras les comento que se enviará la grabación del webinar a los registrados. Esperemos que alguien pregunte y que calle ahora o que calle para siempre. Como el matrimonio. Y que esto, sí, como esto es muy importante. Ahora algo importante, me gustaría igual compartir esta planilla de conciliación para quienes la puedan adaptar a sus empresas. No tengo ningún problema en mandársela a Wigo para que la pueda compartir con las personas que lo necesiten y ellos la adaptan ahí a su realidad. Para que la gente no sepa dónde preguntar, hay un icono abajo, un signo de interrogación, y ahí pueden escribir sus preguntas que prometa que yo los leo y el señor Hugo responde sus preguntas.
Acá Sandra Sepúlveda envió una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿La re- reliquidación de la gratificación no se audita? Debería auditarse. En realidad, todos los procesos de remuneraciones, ya sean mensuales, trimestrales, anuales, deberían ser auditables. Deberían ser auditables. Porque pueden ocurrir una serie de cosas con gratificación anual, sobre todo. He visto errores que tienen que ver con el ingreso mínimo, con los topes, con trabajadores que se han ido. Entonces, son absolutamente susceptibles y recomendables de que se auditen. Una otra pregunta más para que el señor Hugo responda. Marcela Carter pregunta, consulta, la grabación en el material de apoyo, ¿lo van a enviar al correo en que Sí, me yo registre? les voy a compartir la planilla este Excel que he inventado. O sea, esta planilla existe, obviamente, para otras empresas, y ustedes lo adaptan. Los datos son ficticios, los nombres y los montos son ficticios, pero plenamente aplicables a cualquier empresa. ¿Otra pregunta más? Noel dice, gracias por la presentación. Ya, no hay ningún problema. Damos 3 minutos para si quieren preguntar algo. Entiendo. Algo importante que mientras se inspiran en alguna pregunta, de señalar que es bien importante hoy en día tener por lo menos sistemas de control que, aunque no sean tan sofisticados, que existan en el proceso de remuneraciones, porque hoy en día los errores de remuneraciones y de nóminas se pagan muy caros. Ya las multas son altísimas, los procedimientos para poder corregir posteriormente con instituciones terceras también son complejas, siempre traen cola, no implican multas, implican que somos publicados en el boletín de la Dirección del Trabajo, o implican demandas y denuncias por parte del trabajador. Por lo tanto, es importante no solamente por sanidad de la propia organización, sino que básicamente por evitarse problemas y anticiparse estratégicamente a situaciones que puedan implicar daño patrimonial para la organización y por lo tanto también reputacional para lo que es el Departamento de Recursos Humanos o la Unidad de Recursos Humanos o la Gerencia de Personas, como le quieran llamar. Eso. Claudio pregunta, ¿se realizan auditorías periódicas para mantener la transparencia y la igualdad salarial? Sí, debería ser. Ahora, no sé si podría ser, si sea aplicable que sea mensualmente, pero por lo menos tener un plan trimestral, semestral, que de alguna manera indique que la empresa está trabajando en procesos de ir reduciendo brechas. ¿Ya? Eh, lo creo, no lo he visto nunca mensual, siempre lo he visto con periodos de trimestre, semestre y anuales, pero mensual lo veo poco aplicable. Camila pregunta, ¿se verifica la equidad salarial en base a la antigüedad y la experiencia? Bueno, ahí hay una discusión. La antigüedad no necesariamente representa algún tipo de efecto sobre lo que es la productividad, que es lo que le interesa al empleador y por lo cual pagan las remuneraciones. Pero obviamente la formación que tiene una persona
la formación, la evaluación de desempeño, los resultados que puede tener la evaluación de desempeño, el cumplimiento de objetivos. Veo menos nítido lo que era el tema de la antigüedad, lo veo menos nítido. Otra Camila pregunta, ¿se evalúan los factores relacionados con el trabajo de igual valor, como la naturaleza de las funciones y las condiciones laborales? Exactamente, esas son bases objetivas. Es una base objetiva que es atendible de evaluar y medir. En la medida que esa fase sea lo más objetiva posible, va a ser más fácil poder demostrar que efectivamente se está trabajando en una herramienta de guía salarial que sea justa, sea objetiva y que obedezca a un planteamiento que sea concreto y que no sea una percepción meramente. Andrés pregunta, ¿se analiza la relación entre la remuneración y la productividad? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Uno de los elementos que podría hacer eso es la evaluación de desempeño o el cumplimiento de objetivos, pero hay otras cosas que son bastante más de corto plazo. La productividad, por ejemplo, de un trabajador que tiene un trabajo con una estructura eh, cíclica, por ejemplo, un operario que produce una pieza, por ejemplo, perfectamente se le puede medir, pero hay otros cargos que son más inestructurados, que es más difícil medir eso tan en el corto plazo. Pero sí, la productividad, indudablemente que es una de las variables importantes, no es la única, pero es importante. La más importante, diría yo. Bueno, para mi modo es la más importante, pero no me atrevería a decir que sí es la más importante para todas las empresas. Sandra pregunta, ¿cómo se comprueba el aumento de sueldo? ¿Solo a través de anexos? ¿Qué pasa si no se anexa el aumento? Si no se anexa el aumento y este se aplicó, eso pasa a ser una cláusula tácita. Es como que existiera el aumento, es como que existiera el anexo. Por lo tanto, el empleador no lo podría quitar. Lo que ahí estaríamos en falta, porque en la parte documental ante la inspección del trabajo nosotros estaríamos en falta por no tener registro de este aumento en forma formal. Sin embargo, para el trabajador sería beneficioso porque no se lo podría quitar. Álvaro pregunta, ¿se consulta a los empleados sobre su satisfacción con la política salarial? Sí, sobre todo los estudios de clima laboral incorporan esta área, lo que es las compensaciones, la satisfacción salarial dentro del cuadro de lo que representa lo que es la medición de clima laboral. Es una de las variables bien importantes. ¿Hay más preguntas? Sandra pregunta, sí, pero en auditoría me refería a cómo se informaría a la compañía esa falta. Ahí hay que tener mucho cuidado porque nosotros, por un lado, tenemos que resguardar la confidencialidad individual de los trabajadores respecto a sus remuneraciones, pero a nivel global sí podemos mostrar bandas salariales, podemos mostrar información general por cargo, por familias de cargo, y ahí podemos presentar, podemos mostrar, podemos hacer análisis, pero tenemos que tener cuidado de no caer en la particularidad, a menos que es muy difícil que cada trabajador nos autorice a revelar sus remuneraciones, ¿ya? Generalmente se trabaja con cifras gruesas, totales, promedio. Carlos pregunta, ¿se realizan revisiones periódicas para asegurar que las políticas de remuneración son justas y competitivas? También es parte de lo que es la administración de remuneraciones. Generalmente no es algo que se hace mes a mes, pero es algo que obedece a síntomas que empiezan a aparecer. Por ejemplo, cuando hay mucha rotación de personal, algo está pasando. Algo está pasando, puede ser un tema de clima o puede ser que realmente la competencia esté pagando mejor y no está llevando gente.
y ahí hay que analizar tanto lo que es la equidad interna, es decir, cómo pagamos a igual cargo, a igual nivel de responsabilidad internamente, pero también ver cómo está pagando el mercado afuera ante igual cargo, iguales responsabilidades. Entonces es conveniente hacer esos análisis. Es difícil hacerlo todos los meses para todos los cargos, pero normalmente hay síntomas que aparecen antes. ¿Ya? La rotación es uno de esos. ¿Ya? Las quejas, las solicitudes de remuneración, de aumento de remuneración, las problemáticas de desempeño también pueden revelar un grado de satisfacción o de insatisfacción. Raúl pregunta, ¿cómo se protege la información confidencial relacionada con las remuneraciones de los empleados? Por el momento nosotros estamos obligados nosotros podemos meternos en un lío muy grande como organización si nosotros de alguna manera no tenemos la capacidad de resguardar la información de cada trabajador. En forma individual un trabajador nos podría demandar por no cuidar esa confidencialidad. Y si nosotros necesitáramos revelarla, tendríamos que tener la autorización expresa de cada trabajador. Bueno, se supone que las personas que trabajan en remuneraciones son personas confiables, los que manejan los sueldos deberían tener ciertos, en el proceso de sueldo deberían haber niveles. Por ejemplo, personas que, por ejemplo, ingresan los descuentos, a lo mejor no tendrían por qué tener acceso a ver las remuneraciones, sino solamente una parte del sistema de remuneraciones donde implique ingresar descuentos. ¿Ya? Los que tengan que ver con el ingreso de hora extra, de ingreso de personal nuevo, tampoco, no tiene sentido. Normalmente quienes manejan las remuneraciones en forma total son el gerente general, el gerente de recursos humanos, el jefe de recursos humanos y por supuesto el encargado de remuneraciones, que tiene que ser la persona más confiable. ¿Ya? Ahora, esas cosas generalmente se notan. Cuando empiezan los comentarios de que cuánto gana determinada persona y andan muy cerca de esa remuneración es porque tenemos fuga de información por algún lado. Significa que alguien no está cuidando los procesos, la información de una manera adecuada. Y lo otro, que el Departamento de Recursos Humanos en cuanto a lo que es la documentación debe tener un lugar que no sea muy público, porque sea un lugar donde tenga esta información bastante resguardada. Y creo que será la última pregunta. La última será de Fabián, la cual su pregunta es, ¿se realizan auditorías internas o externas de forma regular para evaluar la efectividad y la precisión del proceso de remuneraciones? Mira, ahí, esto es una cosa de gusto, pero yo siempre prefiero que sea una auditoría externa, es decir, un ente fuera de la empresa que audite los procesos de pago de remuneraciones. ¿Por qué motivo? Porque uno cuando está metido en el bosque, como se dice, encuentra que muchas cosas son normales y las normaliza, por lo tanto, no le llaman la atención. No le llaman la atención. En cambio, una persona que viene de afuera, que ha visto otras realidades, le ha tocado auditar otro tipo de empresa, obviamente viene con otra óptica y a lo mejor es más perspicaz y puede ver cosas que nosotros no logramos ver. Yo prefiero, pero una opinión personal, que siempre es más efectiva en este caso la auditoría externa que la interna. ¿Ya? En la interna tendemos a ser de repente un poquito medio blandos con nosotros mismos. Pero esa es una opinión, es cuestión de gusto, ni nada escrito. Y esperemos que llegue, creo que la última pregunta, si no, terminamos con este webinar. Acá, Gonzalo pregunta, ¿qué medidas se toman para asegurar la continuidad del proceso de remuneraciones en caso de contingencias? O sea, cuando se elaboran los procedimientos, ahí, en ese punto, en la forma teórica, deberíamos tener un plan 2, un segundo plan. Por ejemplo, supongamos de que tengamos el software de pago de remuneraciones, lo tengamos
alojados en computadores de la empresa, ¿ya? Y no tenemos respaldo, tenemos que tener respaldo de esa información en otra parte, ¿ya? La documentación puede estar digitalizada también, podemos tener un respaldo digitalizado de la documentación que hemos ingresado al sistema. Hay un sinfín de medidas, pero sí, cuando se elabora el procedimiento de liquidación de pago de remuneraciones, siempre se tiende a pensar que vamos a tener el procedimiento. La verdad que tenemos que tener por lo menos dos. Y tenemos que pensar en los distintos escenarios. Se nos cae el sistema, se murió el sistema, ¿ya? Y si tenemos un proveedor externo que nos aloja en nuestro sistema de remuneraciones, el quiebra, desaparece, si no está respaldando en alguna parte toda esa información, ese plan 2 lo tenemos que tener previamente diseñado antes. De nuevo, Fabián pregunta, ¿cómo se podría realizar para que esté más seguro la información? Miren, no hay nada 100% seguro, pero computacionalmente la información que se ingresa es bueno tenerla siempre respaldada, ojalá todos los días. Ojalá que si es posible, respaldar todos los días. A lo más, ante una pérdida de información en términos informáticos, perdería un día. Pero no un mes ni toda la historia para atrás, ¿ya? Sería bueno tenerlo respaldado. Cuando se respaldan, generalmente en los servidores se puede respaldar en distintas partes, no solamente en un puro lugar. Así que esa sería una manera. Úrsula pregunta, ¿qué medidas se toman para garantizar el cumplimiento de las normativas laborales y fiscales en las nóminas? Bueno, ahí justamente la fórmula de cálculo, la exactitud del cálculo es una manera de controlar que estemos pagando bien. Por ejemplo, nosotros tenemos que verificar que, por ejemplo, el impuesto se esté descontando de manera correcta, se esté calculando primero de manera correcta, ¿no es cierto? Podemos tomar una muestra, tomar algunos casos, ver cómo se comporta con otras variables como, por ejemplo, los APB, ¿no es cierto? Con los adicionales de la ISAPRE, y ir tomando muestras, no se puede ver a todo, y ahí podemos ir viendo que realmente, por ejemplo, en el caso de los impuestos, lo estamos calculando bien, ¿ya? Eso implica muchas veces hacerlo a mano o hacerlo en una planilla Excel paralela, para ir comprobando, haciendo ciertas comprobaciones. Otro mecanismo, ir viendo, por ejemplo, lo que le enseñó el profesor Claudio en el curso anterior, analizando las cuentas contables, los saldos que parecen extraños. Por ejemplo, después del día 15 de cada mes, las cuentas, por ejemplo, de cotizaciones previsionales deberían estar en cero. No deberían tener saldo. Y si tienen saldo, puede ser porque pagamos de más o porque pagamos de menos, ¿ya? Básicamente el control contable es esencial aquí para poder determinar, antes que pase otro periodo, un error. ¿Alguna otra pregunta más antes que terminemos definitivamente el webinar? Entonces nadie quiere preguntar. Bueno, terminemos con este webinar. Muchas gracias, Hugo, y Sí, muchas pues. gracias a los asistentes que participaron acá preguntando, y gracias a todas las personas que se Hubo han hartas conectado preguntas. por este webinar. Sí, Hubo hartas preguntas y bueno, yo les quiero agradecer que me hayan permitido participar y espero haber sido de ayuda en esta oportunidad. Muchas gracias. muchas gracias, Hugo. Nos vemos en un siguiente webinar. Ya, pues, Adiós a gracias. todos. Hasta Chao, luego. chao.